Buenos días, tardes, noches, cualquiera que sea la hora en la que nos están sintonizando. Estamos de nuevo en otro capítulo, episodio de este podcast de Los Últimos de la Manada. Les recordamos que este es un lugar para desahogarse de sus servidores, Yune, Rizel, de cualquier tema que no dominamos, pero nos maman. En esta ocasión, pues como siempre, está Yune. ¿Cómo estás, Yune? Pues buenos días, tardes, noches, tengan todos ustedes, y también aquí mi amigo Rizel, pues bastante bien, ya esperando en entrar a fondo a este tema que traemos el día de hoy. Yo creo que es un tema que desde hace mucho tiempo quiero abordar, eh, obviamente es el con el que quería empezar yo este proyecto de podcast, porque me parece algo muy importante que va a sentar las bases de todos los temas que vamos a hablar a lo largo de los siguientes podcasts que sigamos haciendo. Entonces, yo creo que va a estar muy bueno. No sé si me quieres hacer los honores de decir el tema del día de hoy. Por supuesto, para los que escucharon nuestro capítulo anterior, pues dejamos pendiente el tema de por qué es necesario el realismo en el anime, es necesario realmente este realismo. Entonces, detrás de cámaras lo hemos estado debatiendo y pues vamos a compartirlo con ustedes. Permíteme abrir entonces. Yune, dime, en tu opinión, ¿es realmente necesario cierto espectro realista o realismo en el mundo del anime, manga, etcétera? Pues mira, es un tema un tanto controversial, pero te lo diré tal cual yo lo planteo, ¿no? Yo lo creo. Yo creo firmemente que realismo y anime no deben de ser dos cosas que vayan juntas, no al menos de la forma tan literal como muchos quieren plantearlo. Para mí el anime no necesita realismo para ser lo que es, obviamente. Eso no quiere decir que el anime no tenga absolutamente nada de realismo, pero es algo que vamos a estar abordando en el transcurso de este podcast. Correcto. Muchos dicen, es lo que me consterna de este tema, muchos dicen que o estigmatizan al mundo del anime como un entretenimiento para jóvenes y niños, por precisamente ciertas características que lo hacen ver muy distante de nuestra cotidianidad, ¿no? Sin embargo, yo comparto la idea de que si en Hollywood tenemos superproducciones como Die Hard, La Jungla de Cristal para los españoles o Duro de Matar, donde suceden cuestiones muy exageradas que realmente un ser humano no puede soportar, entre otras obras, incluso en el romance, donde se dan amoríos imposibles, o en Disney, que nos vienen vendiendo una idea del amor muy idealizada desde hace años y que muchos pues crecen erróneamente con esta idea. No es muy distinto entonces que en el anime pues también se exageren estos puntos. Yo creo que es más que nada necesario. No sé tú, dime qué opinas. Pues sí, mira, hasta cierto punto yo creo que es necesario que el anime se salga del contexto a veces, que raya en la fantasía. ¿Por qué? Porque obviamente si nosotros vemos un anime tal cual, nos presentan, por ejemplo, un proyecto y decimos, bueno, esto va a ser un anime de la vida de cierta persona y vas a ver su día a día y las cosas que le pasan y no creo que a la gente le interese saber siendo así tal cual realista y decir, ¿sabes qué? Ah, en el anime pasa que come y después tiene que ir al baño y se tiene que lavar las manos. O sea, si tuviéramos que ver cada parte de la vida de esa persona, sería totalmente realista ver todos los aspectos de su vida, pero sería algo monótono y aburrido estar viendo cada aspecto. Entonces, obviamente va a haber proyectos en los que tú digas, vamos a meterle que entonces se encuentra con aliens o llega una visita inesperada, que tal vez raye en lo fantasioso porque esas cosas no pasan, pero eso va a hacer que el espectador siga viendo o quiera ver esa obra, porque le va a llamar la atención a fin y al cabo. O sea, va a decir, ah, bueno, o sea, es la vida, pero pasa algo y ahí empieza todo el plot del anime, empieza toda la historia y cómo se desarrolla, y es por eso que realmente el anime no tiene un fin realista, a fin y al cabo.
Por supuesto, muy aparte, pues yo creo que uno busca el entretenimiento, no tanto hablando en general, uno busca alejarse de la cotidianidad, ¿no? Uno no quiere ver que X va al baño después de discutir con su pareja. Y pues incluso desde el punto de vista de espectador, como ese ente invisible que está viendo a todo, al protagonista y coprotagonistas en una historia, pues desde ese punto de alguien invisible que está observando, no es realista. Es necesario cierto elemento fantástico en general para que una obra tenga sustancia, ¿no? Desde un chorro de sangre muy exagerado, si vieron el Fenliet, o amores imposibles, como en muchos shoujo, como Ore Monogatari, entre otros. Pero dime, ¿qué opinas tú en general de los géneros, multigéneros, acción, bueno, shonen, seinen, la exageración, Hollywood? ¿Realmente es necesario? ¿Realmente? O sea, omitiendo estos detalles tan aburridos de la cotidianidad. Yo creo que la pregunta sería, ¿realmente hay realismo en eso? ¿Habrá alguna forma de medir el realismo en el anime? ¿Sabremos nosotros? Porque al fin y al cabo el anime es un proceso artístico. Fuera del proceso de entretenimiento es un proceso artístico y pues como sabemos el arte es muy subjetivo. Entonces, partiendo de eso, yo hice mi tarea y todo lo que diga a continuación es algo que yo investigué y me basé en una tesis que hablaba del realismo en el anime. Esta es una tesis hecha por Iván Rodríguez Fernández, lo estoy citando, de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Madrid, y en su tesis habla precisamente de este tema y sí me gustaría ondear un poquito sobre esto porque lo trata desde un tema bastante profesional, bastante, bueno, a mí me llamó mucho la atención esta tesis, o sea, si tú dices, tal persona se graduó de su doctorado haciendo una tesis sobre anime, probablemente te parezca un tema bastante absurdo, que sí lo hemos escuchado antes, y aún así no va a faltar quien ya tenga su carrera y en la sección de agradecimientos de su tesis haya citado, no sé, a Goku. Conozco algunos. Conozco algunos, no me dejarás mentir que tú también conoces algunos. Claro que sí, conozco muchos. Y dime, hablando de esto de que el arte, pues obviamente por su naturaleza abstracta y que emana de un particular, pues tiende a ser subjetivo. Y si es subjetivo, pues peca de carecer de realismo. ¿Qué más nos diste este autor? Nos menciona ejemplos de animación realista, irrealista, etcétera. Bueno, con este autor en su tesis estamos uniendo más en el tema sobre determinar si la animación como una obra audiovisual es capaz de mostrar obras realistas desde una perspectiva técnica. Determina también si el anime puede producir obras realistas como tal y en caso de que sí, los tipos de productos realistas que producen, ¿no? Y las diferentes clasificaciones. Entonces, es una obra bastante interesante. Después les vamos a estar dejando por aquí el material por si alguno tiene la intención de saber más del tema o quiere ondear un poquito más, saber más sobre lo que está hablando esta persona. Como ya dijo Rizel, el anime muchas veces es considerado infantil y por lo tanto no tienen una perspectiva más allá la gente de que hay productos para adultos, obviamente. Pero pues esa es solamente la parte de arriba, ¿no? En lo que nosotros percibimos como anime. Una de las principales influencias del anime, remontándonos un poquito al pasado, eh, para empezar con este tema sería Disney, ¿no? Como Disney tiene añísimos en esto de la animación, pues obviamente influenciaron de cierta forma a al público japonés después de la Segunda Guerra Mundial. Y estos elementos aparecen en el manga y en el anime. Pareciera que no, pero tienen sus ejemplos. En su definición de realismo,
es sin suavizar ni exagerar las cosas, no admitiendo distorsiones de la realidad. Si nos vamos al caso cinematográfico, por ejemplo, tal objetividad no existe. Obviamente en películas, ya sean filmes, no existe tal objetividad, porque al colocar una cámara en un punto, en una cierta disposición, pues entonces ya estamos seleccionando o preseleccionando la vista que queremos que el espectador tenga. Eso es lo que nos habla. Y por ficción vamos a entender las obras fantasiosas que no tienen relación con la realidad. O sea, realismo es algo que tiene que ser completamente real, ¿no? Y tiene que abarcar toda esta visión. Y si nos vamos a la fantasía, es algo que no tiene relación alguna con la realidad. En el caso de obras literarias, cinematográficas y en el mismo anime como tal. Entiendo. Podríamos decir que no hay nada más real, literalmente, que aquello que uno mismo vive, ¿no? O percibe con sus sentidos. Así es. Entendiendo eso, pues cualquier obra audiovisual, en este caso del anime que estamos tratando, pues va a carecer medianamente o en su totalidad de este realismo. Y es muy buena acotación la que haces de que surge pues precisamente derivado de las primeras animaciones de Disney y lo vemos presente incluso en el anime actual porque vemos estereotipos de personajes japoneses pero con una fisiología claramente occidental, con un reloj del Big Ben sonando en el recreo, en la escuela, cosas que realmente no encajan con la realidad que se está viviendo en Japón. Incluso estamos viendo que ni las personalidades ni las emociones encuadran realmente la personalidad de un japonés, sino la de un occidental. Quizá es, artísticamente hablando, un sentimiento o un anhelo de una vida que no pueden obtener en su tierra natal, hablando del anime meramente japonés, no metiéndome en coreanos y chinos, este, y pues lo ven reflejado y lo expresan como arte, pero claramente no es la realidad que ellos están viviendo y está perdiendo por consiguiente toda objetividad, según lo que comentas, ¿verdad? Así es, y si ya nos vamos a algo completamente exacto, por así decirlo, entre comillas, una obra realista sería aquella que representa una realidad social, cultural, política, ahí dependiendo de la trama de la obra y el momento concreto en el que se realiza la obra. O sea, tiene que ir claramente con todos estos factores, ¿no? Y obviamente esto va a ir independiente del concepto estético, artístico, narrativo que se vaya a utilizar para poder conseguir esto. Entonces, Correcto. eso sería realista. Se me viene a la mente obras como La tumba de las luciérnagas que se quieren o intentan ambientarse en una época histórica muy oscura. Sin embargo, al no haber vivido en carne propia el receptor de esta obra, este acontecimiento, hasta qué punto podríamos decir que es realista, caemos en el mismo círculo vicioso en el que estamos viendo una ficción que realmente, porque es ficción, si no lo vivimos, no es real, ¿no? Más bien es que podemos decir que no toda la animación es realista, pero tampoco podemos decir que no hay obras realistas. O sea, no podemos irnos a las dos partes, ¿no? Contrarias, o sea, decir que no hay prácticamente o que sí hay completamente realistas. Más que nada, lo que plantea también aquí la persona que escribe este artículo, esta tesis, nos dice que en el anime hay cierto realismo. O sea, hay muchos animes que pudieran parecer realistas, pero si ya los analizamos, pues realmente animes que tienen que ver con la realidad, pues entonces la lista se va a hacer mucho más corta, ¿no? Y que, y que al analizarlos también esos animes, digamos, tienen una base realista, ya sea narrativa, concepto de personajes, eh, no sé, muchos otros factores que tienen una base como tal, que es realista, que parte de ello, pero que no es completamente realista
porque tiene que tener alguna variante ahí fantasiosa para que el público, o más bien para que sea atractivo hacia el público, ¿no? Quiero citar esta obra que sería la de Perfect Blue, que en conversaciones pasadas también habíamos hablado sobre esto, donde dirán muchos, no, pues es un anime bastante realista, es una joyita de la animación. O sea, muchos críticos la tienen como que en alta estima, y yo no estoy diciendo que no sea así. O sea, es una obra de animación muy, muy buena. Y el debate aquí que teníamos nosotros hace un rato, que estábamos hablando precisamente de esto, es que me decías, no, ves que esa obra sí es realista. Y yo te decía, bueno, en el análisis que dimos de realista, vimos que sí tiene una base, ¿no? Una base como tal real, en el que vemos todo lo que es el mundo de las idols, el mundo de los fanáticos obsesivos, todos estos problemas que llegan a tener alrededor de esa industria, pero en algún punto de la película nosotros vemos que cambia, ¿no? Cambia esa percepción y empezamos a ver la visión de la protagonista, que es una visión pues bastante, ahorita vamos a contener un poquito de spoilers, una versión bastante distorsionada de la realidad, porque es la propia realidad de la protagonista, lo cual ya nos estamos alejando de la realidad en sí, porque nos estamos metiendo en la mente, ¿no? Del personaje, lo cual no es malo, o sea, es algo muy bueno, o sea, es necesario porque la obra misma te lo está pidiendo, ¿no? Para que tú puedas saber qué es lo que piensa la protagonista y verlo desde su forma eh, de ver las cosas, entonces, desde su punto de vista, entonces tienes que entrar a su mente, ver todo lo que ella ve. Obviamente, hablando de un personaje que tiene problemas psicológicos, entonces se sale de lo real y nos vamos para un lado más psicológico, en donde ya no vemos las cosas tan reales, pero que son necesarias para nosotros seguir la trama de la historia. ¿O cómo lo ves tú? Lo entiendo totalmente y ahora veo todavía mejor tu punto, a como lo estábamos conversando hace un rato. Ciertamente yo sostenía que pues de las obras más realistas o que más simulan la realidad, ahora con el punto que me estás diciendo, sí, está en un término medio, ¿no? Ni está en esos elementos extremadamente fantasiosos, pero tampoco nos puede simular la realidad al pie de la letra. Está en medio y yo creo que aquí el director Satoshi Kon, hay que darle el reconocimiento a quien se lo merece. Hace un gran trabajo simulando lo que una persona, bueno, poniéndonos en el lugar de la protagonista en este film y introduciéndonos a un espectro real con la conveniencia de que omite los detalles de la vida diaria, como lo son la ida al baño, una trivialidad de cómo salir, de alguna firma, etcétera, etcétera. Entonces, convenientemente, todas las obras, aunque tengan ese carácter o ese tono serio o real, pecan definitivamente de lo que es un elemento fantástico que lo tiene que dejar en medio, entre lo real y la fantasía, ¿es correcto? Así es. Y vamos a estar dando más ejemplos. Quiero poner otro ejemplo de un anime que me encanta, la verdad, a mí me encanta, me fascina este anime. Es uno de los que yo recomendaría si quieres aprender o saber más acerca del mundo o la industria del anime manga, más del manga como tal, pero engloba los dos. Y es el anime de Bakuman, que si no muchos saben, es del mismo autor que Did Not. Entonces, muchos no lo saben a raíz de que son obras completamente diferentes. O sea, incluso el diseño de personajes puede llegar a acercarse un poco, pero no es nada tan cercano como para decir, oh sí, ese también es el anime o ese es el manga del mismo autor de Death Note. O sea, son cosas completamente diferentes. Que sí tienen sus referencias en Bakuman a Death Note. Y básicamente este es un anime manga, porque también está el anime, que habla sobre una pareja de
de chicos que quieren hacer un manga popular, ¿no? A raíz de que el protagonista está enamorado de una de sus compañeras de clases, él tiene como sueño ser mangaka, se alía con este otro chico, que escribe muy buenas historias, o sea, se lo estoy diciendo a grandes rasgos para no incluir tanto spoiler, porque tienen que verlo si no lo han visto, y su proyecto es hacer un manga. Entonces este chico le dice a la chica que le gusta, ¿sabes qué? Yo algún día te voy a proponer matrimonio cuando mi manga sea exitoso y se convierta en anime. Porque resulta que la chica quiere ser actriz seiyuu, de las que le dan vida a los personajes de anime. Y le dice, yo voy a hacer mi manga, va a ser exitoso, va a ser un anime, y tú vas a ser la voz de uno de los personajes. Entonces, básicamente el anime trata sobre todo lo que va detrás, ¿no? De la industria, desde que eres nada, desde que eres una persona que no está dentro de la industria, quiere crear un manga y decide iniciar en esto, ¿no? Los pasos desde que empiezas, borradores, vas y presentas tu trabajo, lo eligen, no lo eligen, hablas con editores, popularidad, conoces otros mangakas, todo eso. Entonces, para no salirme tanto del tema, ¿qué tiene que ver esto con el realismo? Pues este tipo de obras poseen claras intenciones para retratar algunos sectores del mundo del manga. Refleja la industria, ¿no? También explican muchos aspectos del trabajo como mangaka y de la forma de vida que suelen llevar los mangakas. Pero aún así, ¿no? Aún así tiene que tener sus tintes de fantasía en la personalidad a veces extremista de algunos personajes, porque si somos objetivos, no es como de que todos los días tu compañero de preparatoria te diga, sabes que me quiero convertir en un gran mangaka, un gran dibujante de cómics, y cuando sea famoso te vas a casar conmigo y le vas a dar vida a uno de mis personajes. O sea, ese es el plot y ese es el sueño de ese protagonista, pero al fin y al cabo no es realista, aunque la forma, las maneras, el manga y toda la industria que quiere explicar sí sea real, ¿no? Correcto. Como nota curiosa de Bakuman, como mencionas, que es el mismo autor de Death Note, en cierto capítulo de este anime, no hablo nada más del anime, hablan o hacen mucha referencia del final de Death Note, de cómo el autor o autores querían que al final de Death Note terminara en un empate con la muerte de tanto Light como Kira, ¿no? Perdón, de tanto de L como Kira. Sí. Y sin embargo, por la presión de los editores, tuvieron que alargar y estirar un poco más una serie. Y dice por ahí, tómenlo como mito urbano, que pues esas son las intenciones reales parodiadas en la serie de Bakuman atrás de Death Note. Nota mental, luego si quieren hacemos un especial de rumores del anime o algo así. Sin embargo, pues... Y que dejen comentarios ahí de lo que... Así es, o si saben rumores, compártanos primero, denle like en nuestras redes sociales, ya sea YouTube, Facebook. En Facebook me encorazonan, dónenos si pueden, eso es broma y es opcional. Ahora, ¿qué otras series tenemos como, por ejemplo, realistas? Tú me mencionaste Bakuman, que es un ejemplo muy preciso. A mí se me ocurre series como Nana, la de breve sinopsis. Nana, chica de pueblo, llega a la ciudad por primera vez y precisamente renta con otra nana de ciudad, ¿no? Podemos ubicar nana pueblerina, nana de ciudad, y pues de ahí Nana pueblerina está conociendo cómo es el ambiente de una ciudad y se relaciona con más gente, se enamora, y bueno, nada a nivel fantástico dentro de eso. Sin embargo, pues sí, es una situación muy sui generis que no se da día a día. ¿Cuántas nanas conocen ustedes? Tan siquiera una nana pueblerina y una nana de ciudad, cosas que se encuentren ya están dentro del terreno quizá fantástico.
No imposible, pero las probabilidades que maneja esta situación hacen que roce o esté dentro de lo fantástico. ¿Correcto? Así es, completamente. Y sí, dentro de todo este mundo del anime nos vamos a encontrar con un montón de series y películas que son de anime y que van a decir, pero es que estas son realistas, esto realmente te está diciendo sobre una problemática, y entonces tal vez nos vayamos por ese lado, pero también es cierto que no hay que confundir el hecho de estar haciendo como una parodia, ¿no? A una crítica de la sociedad, que muchas veces se suele confundir y que a veces realmente es más una crítica a la sociedad oculta, camuflada con humor, pero eso no quiere decir que se vaya a lo real. ¿Por qué? Porque no estamos viendo el contexto social o político o ya cosas pues bastante aburridas. No quiero marear a nadie, pero que lo harían completamente realista, porque lo estamos viendo desde el punto de vista de un personaje. Y al estar viendo solamente un punto de vista, eso pues deja mucho a la imaginación, deja de ser objetivo. O sea, cuando tú te vas y simplemente tomas tu punto de vista como un total, está siendo subjetivo. Para que haya objetividad tienes que ver diferentes puntos de vista de una misma situación. Eso es lo que pasa, incluso, no me dejará mentir aquí mi amigo, en los casos legales. O sea, cuando están hablando en un juicio, en un caso, no nada más toman el punto de vista del acusado, toman el punto de vista de la víctima, de los que estuvieron ahí, los involucrados, todo lo que estuvo alrededor de esa situación para dar con realmente lo que pasó en cierto caso, ¿sí o no? Correcto. Y muy buen ejemplo pusiste para los que tengan la duda. Precisamente estudié la licenciatura en Derecho. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto que nos acaba, bueno, de todo esto que venimos hablando? Si bien una obra de cualquier género, sin embargo, centrándonos en el anime, por muy realista que intente ser como expresión de arte, carece de ese método científico y objetivo que le puede dar el realismo puro. Hasta ahí todo bien. Entonces podemos intuir que cualquier obra de arte nacida del subconsciente y de la opinión o percepción de la realidad de un solo individuo está destinada a ser fantástica o tener elementos de ambos mundos, pero nunca llegando a ser totalmente real. Entonces, esa es la conclusión que podríamos hacer. ¿Te parece bien o quisieras abonar algo más? Y yo creo que lo has sonado, lo has clavado profundamente en el clavo. O sea, Sin albur. lo has dado ahí al clavo. Eh, Nada más quiero citar las conclusiones de esta persona, de su trabajo. Realmente es un excelente trabajo. Si les interesa todo esto que tiene que ver con el anime y el manga, les recomiendo realmente que lean su tesis, es muy buena. Eh, y las conclusiones a las que llegó esta persona es que en lo concerniente propiamente al anime, podemos concluir que las características técnicas que lo configuran no existe un impedimento para que permita realizar obras realistas. O sea, realmente no es como que diga, es que no puede ser realista o no puede tener realismo. O sea, sí puede, sí, realmente sí puede tener realismo. Pero que a pesar de que trate temas complejos de la realidad humana, que principalmente están enfocados a público adulto, esto no quiere decir que tenga mayor valor a las series que están dirigidas a niños. Porque muchas veces decimos, es que son realistas porque van dirigidas a público adulto. ¿Quién te dice que las obras que van dirigidas a niños no tienen realismo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el punto de partida ahí entonces? Con lo que quiero llegar es que muchas veces infravaloramos ese contenido que son para niños y decimos el público de lo de adulto es más realismo porque trata más temas realistas y esto y lo otro. Pero no, o sea, es la finalidad de ahora sí, de cada obra, de cada anime es diferente.
obviamente si hablamos de un público más adulto, vamos a tratar de temas que van más a la realidad, puede ser. Los animes que van dirigidos a niños hablan de cosas más fantásticas para atraer la atención de los niños, sí es cierto, pero la finalidad de cada contenido es para los adultos entretener y para los niños enseñar. Creo que estamos bien hasta ahí. ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente de acuerdo, por supuesto. Sus créditos al caballero, corrígeme si me equivoco, Ivonne Rodríguez Hernández, español. Teorizamos que es de Madrid el caballero. Igual les vamos a dejar por ahí la tesis doctoral en nuestras redes sociales, principalmente en YouTube, en la descripción. Para que pues puedan darse una oportunidad y leer este trabajo. ¿Qué te parece si antes de despedirnos, Yune, y haciendo con mucho cariño, por supuesto, alusión a nuestros más curiosos seguidores, 3 recomendaciones de 3 géneros distintos que sean realistas? Pues, a ver, voy a empezar con Bakuman, Claro. que es la que ya había dicho, recomendadísimo. Que va más tirando al shonen, pero pueden también decir que es algo seinen. O sea, tiene de todo esa serie. Okay. Si nos vamos a lo psicológico, Perfect Blue por excelencia. Una obra demasiado buena, como ya habíamos citado. Y vámonos a una obra un poquito más family friendly, podemos decir. A Tokyo Godfathers, que es una película muy muy buena que habla sobre que un grupo de indigentes tiene que llevar a un niño que está perdido precisamente en Navidad por las calles de Tokio. Ese último suena como Mi Pobre Angelito versión Tokio, pero muy bien. Sí, tiene sus tintes ahí por eso digo, es más family friendly, no tiene cosas así que tú digas tan sorprendentes de thriller psicológico como es Perfect Blue, pero igual sigue teniendo su toque realista. Muy bien, de mi lado, bueno, por supuesto hay que hacer el énfasis que estas series que estamos recomendando, por supuesto, son muy recomendables, o series o películas, como es el caso de Perfect Blue también. Sí son recomendables, sin embargo, pues atendiendo al tema del video de hoy, pues gozan o tienen una intención de ser más realistas que el resto de lo que acostumbramos. No van a haber poderes, por ejemplo. Entonces, avisados están. De mis recomendaciones, pues va a ser Nana, como ya se había dicho, chica de pueblo, conoce a Nana de ciudad y descubren un mundo underground musical donde hay despechos, celos, amoríos y es de autodescubrimiento. Muy buena serie. Ahora, dando una dosis de más emoción, pero realista, estamos recomendando de mi parte Shigurui, anime de samuráis de un Japón feudal que tiene muy buenos combates y es muy cruda. No es para todos, es muy cruda, están avisados, tiene gore y otras cosas que no se pueden mencionar por este medio. Y pues voy a recomendar uno Yuri, Shoujo Yuri, que Citrus, que si bien es una novela tal cual de 2 chicas que se enamoran, pero pues ahí tienen una relación muy extraña que pues es spoiler, así que les recomiendo que los vean mucho. De mi parte pues sería todo. Les habló Rizel y nuestra amiga Yune. Claro que sí. Nos estaremos viendo en próximos capítulos. ¿Cuál va a ser nuestro próximo episodio, por cierto? El próximo episodio vamos a hablar de toda esta tendencia del mangua y todos estos proyectos coreanos y chinos que están también teniendo auge en estas últimas temporadas, ¿no? Ya no solamente vemos animes dirigidos por japoneses, también, o tal vez sí dirigidos por japoneses, pero de historias no japonesas, historias coreanas tal vez, historias chinas, y que pues están ganando pues fanáticos a estas historias, al igual que las otras, aunque no sean japonesas. Me parece muy bien, de hecho tengo unos en espera ahí que me gustaría recomendar.
Y muy bien, pues ese va a ser nuestro próximo episodio. Por favor, sintonícenos y estamos al pendiente. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego.